Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Gracias por suscribirse y por compartir el contenido de este canal. Hoy vamos a revisar, a hablar, a conversar sobre uno de los más demoledores discos de nuestro tiempo, publicado en 1987. 35 años atrás del momento de este episodio. Se trata de Children of God de la agrupación Swans. Acompáñenme. La década de los años 80 fue mucho más que synth pop, mucho más que MTV, mucho más que música con nueva tecnología digital. Fue una década en la cual convivieron todos aquellos que estaban en estas categorías, digamos, más mainstream, más comerciales, con una gran cantidad de agrupaciones que se movían en la periferia, en lo subterráneo. En los años 80 nacieron los sellos discográficos independientes, inspirados en lo que algunos pocos habían comenzado a hacer en la década de los 70, como Virgin Records o Mute a partir del año 78, y todos esos sellos discográficos le dieron cabida a propuestas que de otra manera no hubieran tenido entrada en las grandes discográficas e incluso tampoco en sus subsidiarias. En Nueva York, a comienzos de los 80, se produjo una explosión musical de características extremas o radicales que, en contestación o en contraposición a esa etiqueta New Wave, en la cual cupo de todo, en contraposición a la New Wave se creó la No Wave, que era una especie de conglomerado de agrupaciones que estaban haciendo un rock con elementos industriales, también del free jazz, de manera de romper con las reglas establecidas e ir mucho más allá incluso de la libertad que había otorgado la llegada del punk. Y dentro de ese espectro se movió una agrupación especialmente salvaje e indómita, que fue Swans. Swans, con el gran cabecilla de esa anarquía controlada, fue Michael Gira. 2 baterías, guitarra, bajo y una voz cruda, áspera, angustiosa, la de Gira. Sin embargo, luego de esa primera etapa que arrojó 4 discos, llegó Children of God en 1987 para establecer el definitivo lenguaje con el cual Swans se ha identificado a lo largo de todo este tiempo, con sus variaciones, por supuesto, pero fue con Children of God que se introdujo ese sello distintivo en el cual es posible escuchar temas misteriosos con
temas totalmente explosivos en un mismo disco. Eso fue Children of God. En buena medida, la llegada de Yarborough, una especie de sacerdotisa que llegó para hechizar la música de Swans y llevar a Michael Jaira hacia un terreno también inexplorado, pero que tenía de todo, incluso melodía. Y evidentemente esa introducción de teclados dentro de Swans, que no había sido habitual en su época más radical, hizo que este disco Children of God, un doble LP de 71 intensos minutos, se convirtiera en un antes y un después en la vida de Swans, y muy en específico en la vida de Michael Jaira. Ese disco trajo sus réplicas con proyectos paralelos con Jaira y Yarborough únicamente, Skin, World of Skin, que se hicieron entre el año 87 y el año 91, que son como la consecuencia de este viraje impresionante que se produjo con Children of God, un disco sin desperdicio que conmociona desde el primer minuto al último. Ese disco se publicó en medio de todos los cambios que la industria discográfica estaba viviendo en esa etapa final de los años 80, y de alguna manera parecía un disco ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, y quizá el parentesco con algunas otras bandas que estaban haciendo una especie de post-punk industrial, como los alemanes Einstürzende Neubauten, que quizás sea un ejemplo, o también Nick Cave and the Bad Seeds, que estaba en una etapa bastante siniestra y radical. Quizás esos paralelismos hagan que este disco de Swans tuviera algunos primos lejanos con los cuales equipararse y con los cuales vivir una especie de resurrección de la poesía maldita dentro del rock. Children of God contó, además de Yarborough, con la guitarra casi siempre presente en la vida de Swan, de Norman Westberg. Y eso ha sido un elemento común. Obviamente Jaira ha sido el alma motora siempre en las varias encarnaciones. Pero además Children of God sirvió para que a partir de este momento no hubiese en Swans ningún temor en abordar algunos aspectos acústicos que hubiesen sido casi imposible unos años antes, en su etapa de radicalismo absoluto. Por lo tanto, es un trabajo esencial para entender la evolución, el desarrollo de la música de Swans, que arrojaría 2 años después el disco Burning World, y luego, comenzando los 90, otro disco especialísimo, White Light from the Mouth of Infinity, que tiene su pareja, su réplica en Love of Life. Toda esta etapa en la cual Jaira y Yarborough construyeron una propuesta única en su estilo, tiene en Children of God el punto de inicio. ¿Cuál canción
es mejor en este disco? Imposible, hay de todo. Este disco hay que escucharlo como un continuum, dejarse llevar, dejarse estremecer. Es un disco único. La reseña de este trabajo pueden conseguirla con todos los audios en revistaladosis.com, un complemento a este episodio de las crónicas calidoscópicas. Siempre ligamos ambas cosas para que se pueda escuchar la música en la web revistaladosis.com y podamos explayarnos aquí en el canal de YouTube, que sin embargo tiene sus limitantes con los algoritmos, y al incluir música a veces o casi siempre somos penalizados. Así que para aquellos que lo dicen, lo aclaro, lo escriben, lo aclaro. Children of God, uno de los grandes discos de la historia del rock. Hasta un próximo episodio.